Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior revisamos el concepto de suma de Riemann. Eso se ha tenido también como ejemplos. En muchos casos está la suma inferior y la suma superior. Hoy vamos a utilizar estos conceptos para definir la integral definida o integral de Riemann. Básicamente considerando todas las particiones posibles, más un proceso de límite bien definido. Este es el concepto que va a venir a representar el área bajo la curva o bajo el gráfico de una función, con ciertas precisiones, y vamos a entregar también algunas de las propiedades que estas integrales cumplen. Así, nuestro objetivo es primero definir la integral definida de una función. Cuando dice función escalar, como ya lo hemos comentado, se refiere a una función. En este caso está definida en un intervalo cerrado y acotado, como mencionamos en la clase anterior, que asume valores reales. Y describir las principales propiedades de esta integral. Ahí hay un fuerte aspecto geométrico que lo vamos a comentar cuando enunciamos las distintas propiedades. La definición de la integral definida, por lo menos al estilo del texto guía y al estilo de esta presentación, es que para ciertas funciones, cuando la norma de las particiones tiende a 0, es decir, consideramos particiones de muchos intervalos pequeños, y cada vez más intervalos y cada vez más pequeños todos ellos, los valores de las sumas de Riemann correspondientes se aproximan a un valor límite. Así que, en parte, es verdad que es un proceso de límite, pero en parte sería falso decir que es un límite como lo que uno estudia en el primer curso de cálculo. Este límite es más complejo que el límite de sucesiones o límite de funciones. Cuando uno trabaja con límites de funciones, por ejemplo, los límites en el dominio consideras números reales cerca del valor al cual uno se está acercando. Entonces uno busca distancias pequeñas en la recta de los números reales. Aquí, en cambio, estamos buscando, más que distancias pequeñas, estamos buscando particiones con norma pequeña. Y eso es un conjunto, el conjunto de las particiones de un intervalo dado es mucho más complicado de trabajar. Así que este proceso de límite, por lo menos en la práctica, sería mucho más difícil de manipular que un límite de funciones, por ejemplo, o un límite de sucesión. Entonces, a tener en consideración eso antes de enunciar la definición. Sin embargo, el estilo es básicamente el mismo. Vamos a considerar f una función del intervalo cerrado a, b hacia los reales. Se dice que un número real, que lo vamos a llamar como i, es la integral definida de f en el intervalo a, b si satisface la siguiente propiedad. Y aquí la definición al estilo epsilon delta de los límites. Para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, el delta depende de epsilon, tal que para cada partición del intervalo AB con norma pequeña, norma menor que delta, y para cada elección de puntos en cada intervalo de la partición, se tiene que la suma de Riemann es cercano al valor i, está a una distancia menor que epsilon. Así que es una definición del estilo epsilon delta, pero la parte de considerar todas las particiones con norma pequeña es lo que lo hace un poco más difícil. Hay una definición, digamos, una alternativa de definición a esto, utilizando el tema de las sumas inferiores y superiores, que viene a ser un tanto más general, pero a fin de cuentas es lo mismo. Es que para cada epsilon existe una suma, o sea, existe una partición tal que la suma superior y la suma inferior son cercanas. Recuerden que la suma inferior y superior son esencialmente para una partición fija, son el extremo inferior y superior del rango de valores para la suma de Riemann. La suma de Riemann siempre está entre la suma inferior y la superior.
Entonces lo que estaríamos diciendo es que no hay tanto espacio de movimiento cuando garantizamos que la norma de la partición es pequeña. Eso es lo que vamos a mencionar por ahora. Lo vamos a tener en consideración por lo menos al principio para trabajar con esto de integrales definidas. Para que esto tenga sentido, si no está mencionado acá, tenemos que considerar que nuestra función es acotada para que realmente existan estos límites. Bien, si existe un número real y que satisface la definición anterior, necesariamente es único. Aquí por... O sea, este primer punto es unicidad del límite. La razón es esencialmente la misma que uno tiene para decir que el límite de funciones o el límite de sucesión es único. Lo vamos a mencionar rápidamente el motivo. Si hubieran dos números reales distintos que cumplen la definición anterior, entonces nosotros podemos considerar epsilon como la distancia entre ellos dividido por 2. Lo voy a explicar rápidamente por qué. Y usamos la definición. Existe un delta mayor que 0 asociado a este epsilon en particular, todas las propiedades que sabemos, de manera que el valor absoluto de la suma de Riemann para una cierta partición de la función menos i es menor que epsilon. Lo mismo con el j menor que epsilon, y por medio de una desigualdad triangular nosotros concluiríamos que el valor absoluto de i menos j es menor que 2 epsilon. En otras palabras, hay una suma de Riemann suficientemente cerca del i, suficientemente cerca del j, y como son números distintos, en realidad eso no puede pasar. Esto de acá, esta desigualdad que hemos escrito es en realidad una contradicción. O sea, nos lleva a una contradicción porque esto es falso. Vamos a decir que la función es integrable si existe dicho número i, ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que este número es único. Y la notación para esto es este símbolo, que en realidad originalmente podríamos decir que es una letra S alargada, para representar como una suma. Lo vamos a llamar como integral desde a hasta b, extremo inferior abajo, extremo superior arriba, de nuestra función f. Y vamos a utilizar una variable dentro de la notación. Entonces vamos a decir que es f de x, este d que es parte de la notación, x, para indicar cuál es la variable que tenemos. Y se lee la integral desde a hasta b de f de x, aquí si ustedes quieren f paréntesis x, como está arriba, de x. O la integral de la función en el intervalo desde a hasta b con respecto a la variable x. Aquí entre paréntesis una notación que es como alternativa, es más compacta, y si uno no sabe cuál es la función, uno podría anotar de esta manera. Sin embargo, la recomendación es quedarse con la primera notación que tenemos, porque a modo de ejemplo, esto nos recuerda que tenemos que hacer algo al momento de usar, por ejemplo, el método de sustitución, que lo vamos a ver más adelante como técnica de integración. Entonces, desde ese punto de vista es mejor anotar como está indicado en la primera notación. En la definición que entregamos para que una función sea integrable, nosotros estamos considerando todas las particiones, no necesariamente las que tienen subintervalos del mismo ancho. Y la elección de los puntos puede ser cualquiera. Puede ser extremo derecho, puede ser extremo izquierdo, punto medio, en realidad cualquier manera de hacerlo. Incluso no tiene por qué ser con la misma regla en todos los intervalos.
Así que esta definición es, bueno, sobre todas las particiones y sobre todas las elecciones de puntos en cada intervalo de cada partición. Si bien cuando nosotros sepamos que una función es integrable y queramos calcular la integral usando sumas de Riemann, hay por ejemplo ejercicio asociado a eso, nosotros podemos elegir algunas convenientes, en el estilo de lo que hicimos al final de la clase pasada. La integral definida se puede entender o se puede escribir como vemos aquí. Es un límite cuando la norma de la partición tiende a cero de una suma de Riemann. Esto de colocar límite cuando la norma de la partición tiende a cero, recuerden, es un proceso límite más difícil que el límite de sucesiones o de funciones. Pero la notación todavía sirve para escribirlo de esta manera. Y ese límite va a ser igual a la integral de la función f con respecto a la variable x desde a hasta b. Eso es lo que tenemos por ahora. De momento la noción es que si las sumas de Riemann convergen a algún número, obviamente si la suma superior e inferior, digamos, dejan cada vez menos espacio de oscilación, o hay menos diferencia entre ellos, bueno, la suma de Riemann necesariamente va a ser convergente a algún número, y eso es lo que vamos a llamar como integral. Vamos a revisar un poco más sobre la notación y la terminología. Bueno, el signo de la integral, en esto que hemos definido, el signo de la integral es la S alargada, que se ve de esta manera. Los extremos de integración se colocan abajo el extremo izquierdo y arriba el extremo derecho, al menos por ahora lo vamos a decir así. Ya después vamos a liberar esa condición. A continuación escribimos la función con variable x en este caso. Después como la letra d y asociamos a continuación de la d cuál es la variable con la cual integramos. Que en este caso es x. Entonces lee integral de f desde a hasta b. Y como hemos mencionado antes, la x es parte de la notación solamente. Entonces nosotros podríamos cambiar la variable x por otra variable. Y la integral esencialmente es lo mismo. Es decir, nosotros podemos llamar integral de f de x con respecto a la variable x, que va a ser la situación típica. Cuando tenemos y como función de x, entonces nosotros ya sabemos en ese contexto que el x es la variable independiente, entonces es razonable llamarlo como x. Si en vez de usar letra x hubiéramos usado letra u, por ejemplo, o letra t, o alguna otra letra asociada a una variable independiente, o sea, hay algunas letras que no se pueden ocupar porque están ocupadas, como la A, la B, la F, no sé, por algunas que normalmente uno no asocia a variables. Entonces, cualquiera que uno pudiera asociar a una variable, típicamente al final del alfabeto, las podemos escribir aquí. Bien, antes de ver este resultado, vamos a ver un poco atrás y voy a preguntar si tiene alguna consulta, si tiene algo para preguntar. Bueno, parece no todavía, entonces vamos a continuar. Si uno tuviera que demostrar cada vez que tienes una función que esta es integrable para poder aplicar la integral definida, calcularla y todo lo demás, en realidad eso nos tomaría mucho tiempo, entonces es bueno disponer de algunos teoremas que nos garanticen con cierto nivel de generalidad
que estamos trabajando con funciones integrables. Y el primer teorema que tenemos en ese sentido, quizá el único que vamos, o uno de los pocos que vamos a tener de esta manera en el curso, es que si una función es continua, entonces es integrable. Siempre en el contexto de que la función está definida en el intervalo desde A hasta B. Y como típicamente trabajamos con funciones continuas, entonces vamos a poder aplicar la integral, vamos a ver que existe, vamos a poder trabajar tranquilamente. Ya más para adelante uno puede decir si, por ejemplo, las discontinuidades fueran un conjunto finito, todavía se puede calcular la integral, pero eso es avanzar un poco más adelante con la idea de este mismo teorema. De momento nos vamos a quedar con las continuas. Y vamos a revisar rápidamente la demostración. Aquí hay un bosquejo de la demostración. En la definición de continuidad, uno típicamente dice f es continua en un punto, vamos a decir en P, que es un punto en este caso del intervalo A, B. Porque siempre aquí tenemos una función desde el intervalo cerrado y acotado de A hasta B con valores reales. Bueno, volviendo, si una función es continua en un punto, para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 y toda la definición de continuidad, el cual ciertamente depende de epsilon, eso está bien, pero también depende del punto que ustedes eligen. Siempre reflejando la idea de que si un punto está cerca de P, según delta, entonces la imagen de P, o sea, la imagen del punto está cerca de la imagen del P según epsilon. Bueno, esa elección depende no solamente del epsilon o del error que ustedes emiten en la imagen, depende también del punto donde ustedes están ubicados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos una función, definir un intervalo cerrado y acotado, eso es importante en lo que vamos a indicar, que es continua. Aquí el dominio es importante. En este caso un intervalo cerrado y acotado. Entonces esa función f es... Este concepto no sé si lo revisan en el cálculo 1, no es necesario creo, pero... La función, la función no solamente es continua, es algo, digamos, más fuerte que eso, que se llama uniformemente continua. Y eso significa que en esta definición, nosotros, para cada epsilon, encontramos un delta que depende de epsilon, tiene que ser así, pero ya no depende del punto donde estamos ubicados. Es decir, sirve el epsilon, a partir de epsilon usted encuentra un delta que sirve para todos los puntos P. Si escribimos la definición de esto, para cada epsilon positivo existe un delta positivo, ciertamente depende de epsilon, tal que si ustedes toman dos puntos en el intervalo A, B, a distancia menor que delta, entonces la imagen está a distancia menor que epsilon. Y aquí lo importante es que el X y el Y se pueden mover libremente. No está, insisto, el delta no está amarrado a un punto en particular.
Esta propiedad es más fuerte que la continuidad por sí sola y lo vamos a utilizar aquí. Después de mencionar todo esto, bueno, dada una partición, como la función es continua, es uniformemente continua, significa que si nosotros elegimos dos puntos, aquí son f de c sub k y f de c sub k prima, es pequeña siempre que el valor absoluto de c sub k menos c sub k prima sea pequeño. Y esto es válido, pues esto debe ser pequeño. O sea, básicamente es lo siguiente. Para demostrar que la función es integrable, necesitamos empezar con un epsilon mayor que 0 y demostrar algo, que una suma de Riemann está cerca de un cierto valor límite, como ya hemos mencionado. Entonces vamos a elegir un delta que sabemos que existe y que sirve en todo el intervalo, de manera que si el valor absoluto de x menos x prima es menor que delta, entonces el valor absoluto de las imágenes es menor. Me parece que aquí tendría que utilizar epsilon sobre b menos a, sobre el largo del intervalo. Y básicamente este tipo de cosas va a aparecer cuando yo compare dos sumas de Riemann. Acotando la diferencia entre sumas construidas con C sub k y C sub k', o sea, vamos a comparar dos sumas de Riemann distintas para una misma partición. Se tiene que, la diferencia de las sumas de Riemann, esto es trabajar dentro del valor absoluto, juntar en una sumatoria, factorizar. Aquí usamos desigualdad triangular. El valor absoluto de una sumatoria es menor o igual que la sumatoria del valor absoluto. O sea, si ustedes quieren, antes de eso está la sumatoria del valor absoluto por delta xk. Y a su vez, esto que acabamos de escribir, cada delta x sub k es menor o igual que la norma de la partición. Por la definición de la norma de la partición, el mayor de esto. Bueno, aquí se tiende a 0 cuando n tiende a infinito, en realidad cuando la norma de la partición tiende a 0. Esto es simplemente un bosquejo de la demostración y uno tendría que escribirlo de manera un poco más formal con el epsilon y el delta y ese tipo de cosas. Pero eso ustedes lo pueden consultar en algún libro que lo haga si es que lo quisieran revisar. Básicamente aquí está la idea de por qué. La idea importante es lo que decía de continuidad uniforme, es decir, para un cierto valor de epsilon, si yo quiero que las imágenes estén cerca, necesito que las preimágenes estén cerca por un delta. Y ese delta no depende de dónde estamos ubicados. Así que lo puedo usar el mismo delta en todo el intervalo. Bien. Voy a revisar que yo sé que había algo escrito ahí en el chat. Están preguntando cómo sabíamos si era posible la integración. O sea, nosotros vamos a tener una función y estamos revisando algunas condiciones que son suficientes para que una función sea integrable. Que una función sea integrable significa que existe la integral de Riemann, que todo el proceso de suma de Riemann más un límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Esa suma de Riemann converge a un número, ese número lo vamos a llamar la integral. Si lo vemos con el ejemplo de la clase pasada, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos considerando sumas de Riemann para aproximar el área bajo el gráfico de una función. Y cuando los intervalos eran cada vez más pequeños, en el ejemplo de la clase anterior era n tiende a infinito, y como eran intervalos del mismo tamaño, eso viene a implicar que la norma de la partición tiende a 0. Entonces vamos a tener una forma de calcular el área bajo la curva. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a ver un ejemplo de que básicamente para decir que no todas las funciones son integrables. O sea,
si tuviéramos un teorema del tipo que todas las funciones son integrables, en realidad sería fantástico en el sentido de que nosotros podríamos hacer todo este proceso independiente de la función que tuviéramos. Sin embargo, no es tan así la cosa. Hay funciones que no son integrables. Y como nosotros vimos antes, si una función es continua, entonces es integrable. Vamos a anotar una cosa aquí. Um, Tenemos que si una función es continua, entonces ella es integrable. Y pasamos a mencionar de que si las discontinuidades estuvieran controladas, por ejemplo, si fuera una cantidad finita de discontinuidades, no sé, una discontinuidad, dos, tres, o incluso si fuera, no sé, 1.000.000 de discontinuidades, que todavía es finito, todavía es integrable, todavía se puede arreglar el razonamiento. Entonces, como ahora estamos buscando una función que no sea integrable, así que tenemos que buscar entre las funciones que sean, digámoslo así, muy discontinuas. Voy a anotarlo de todas maneras. Esto no es muy formal decirlo así. Muy discontinuos. Vamos a ver aquí. Y el ejemplo que proponemos de una función definida en el intervalo desde 0,1 hacia valores reales, que vale 1 en los números racionales y 0 en los números irracionales. Una función que en el intervalo desde 0 hasta 1 detecta los racionales. Si es racional vale 1, si es irracional vale 0. Podríamos decirlo de esa manera. Y cumple, digamos, la idea de que sea muy discontinua, porque de hecho es discontinua en todo el dominio. Si ustedes eligen cualquier punto del intervalo desde 0 hasta 1, se pueden acercar a él por medio de los racionales y también por medio de los irracionales. Entonces, buscando una idea como de qué valor asignarle a ese punto, podría ser 0 como perfectamente podría ser 1, digamos como candidatos a valor de la función. Así que no es continua. O sea, no es continua, digamos, en todo su dominio. Vamos a dar un gráfico de esto, una idea de cómo se ve. Bien, aquí tenemos una idea del gráfico. Como es muy discontinua, es más bien difícil de dibujar. Pero los puntos que están a lo largo del eje X, entre 0 y 1, marcados con rojo, vienen a representar los irracionales, y los que están ubicados a altura 1 vienen a representar los racionales. Entonces, una función que sube y baja demasiado aquí. Ahora, para cualquier partición que ustedes elijan, en cada intervalo de la partición, por muy pequeño que sea el intervalo, en ese intervalo van a tener números racionales e irracionales. Por lo tanto, la suma superior siempre va a estar asociada a número 1 y la suma inferior siempre asociada a número 0. Más todavía, aquí lo dice eligiendo un C sub k en cada intervalo, pero la idea de suma superior efectivamente es eso, elegir un número racional en cada intervalo pequeño, entonces la suma superior vale 1, porque todos los f valen 1 y la suma de lo largo de los intervalos vale 1. Si ahora buscamos el intervalo
o sea, la suma inferior, para cualquier partición, siempre en cada intervalo, por pequeño que sea, hay números irracionales. Entonces ustedes eligen un irracional por cada intervalo, los f de c sub k siempre van a ser 0, y los intervalos suman, bueno, da lo mismo cuánto suman 1, pero como están multiplicados por 0, la suma inferior siempre es 0. Así que nosotros vamos a rescatar que esto, que es una suma superior, siempre vale 1, y una suma inferior siempre vale 0. Por lo tanto, en esta idea de que la suma, bueno, no lo mencionamos en el curso todavía, pero cuando nosotros agregamos puntos en una partición, las sumas superiores disminuyen y las sumas inferiores aumentan, de manera que hay menos espacio de oscilación cada vez. Y si ese espacio de oscilación o diferencia entre las sumas superiores e inferiores, digamos, se va reduciendo cada vez más y es arbitrariamente pequeña en adelante, entonces decimos que la función es integrable. Pero eso no pasa aquí. Las sumas superiores siempre valen 1 y las inferiores siempre valen 0. De manera que no existe la integral. No sé si quieren preguntar algo por ahora. Ya vamos a ir avanzando. Sigamos. Vamos con las propiedades de la integral. Nosotros recordamos, sobre todo en el caso que la función tomaba valores positivos, que la integral era el área bajo el gráfico de la función. Si la función tomaba valores negativos, entonces teníamos que considerar, en algunas partes teníamos que considerar el área como con un signo negativo. Así que había que tomar en consideración todas esas cosas. Sin embargo, todavía interpretando como si esto fuese un área, tenemos algunas propiedades que cumple la integral y que son bastante razonables, que son las que vemos en esta pantalla y que vamos a extender con un par más en la otra. Las propiedades 1 y 2 las estoy marcando porque en realidad, más que propiedades que uno pudiera demostrar usando sumas de Riemann y todo lo demás, podríamos decir que son definiciones. Porque nosotros dijimos siempre que el extremo izquierdo iba abajo y el extremo derecho iba arriba. Pero aquí estamos presentando la situación al revés. Por ejemplo, ¿qué pasa si el extremo inferior fuera más grande que el extremo superior? Si fuéramos a calcular una integral, por ejemplo, desde 5 hasta 2, no podemos aplicar todo el proceso de suma de Riemann porque nosotros necesitábamos ir desde 2 hasta 5. Entonces aquí nosotros definimos ir del número mayor al número menor, o ir de derecha a izquierda en el gráfico. Es lo mismo que ir de izquierda a derecha, pero con signo cambiado. Y eso le da, digamos, físicamente un sentido a la integración. O sea, nosotros hablamos de integrar yendo de izquierda a derecha, pero ahora nosotros sabemos qué significa ir de derecha a izquierda. Ya que estamos con esto, vamos a colocar el gráfico de una función de referencia. Entonces, como para la propiedad 1, nosotros tenemos que ir de derecha a izquierda es lo mismo que ir de izquierda a derecha, pero con signo cambiado. Entonces, tomar eso en consideración. Y para lo segundo, tendría que colocar el gráfico de una función, digamos, reducida a un punto. Y si nosotros tenemos un punto en el plano cartesiano, abajo de ello hay área cero, que es nada más que tomar esa figura, juntar el A con el B,
Si les parece bien, el B que está a la derecha lo muevo hacia la izquierda hasta que se junta con el A. Solamente me queda un punto, abajo del punto hay un segmento y el segmento tiene área 0. Así que lo vamos a dejar esto básicamente como definición. Ya después uno puede liberar estas condiciones, no lo vamos a hacer todavía, pero después uno no se preocupa, por ejemplo, al usar esta propiedad, si originalmente el A es menor que el B o no. O sea, cualquier cambio en el orden de integración, independiente de si originalmente abajo es mayor que arriba o viceversa, lo cual incluso puede ser dependiente de alguna otra variable, nosotros simplemente vamos a decir que al cambiar el sentido de integración aparece un signo menos. Eso en cuanto a las primeras dos propiedades. Cuanto a la tercera propiedad, geométricamente se ve como estirar el gráfico de la función y con ello todo el área abajo de la curva. Entonces, insisto, todavía estamos pensando en un gráfico como el que está dibujado arriba. Esto podría ser como estirar hacia arriba. Si el K fuera mayor que 1, sería contraer, tirarlo hacia abajo. Si el K estuviera entre 0 y 1. Si el K es 0, obviamente me queda que el integral de 0 es 0, lo cual es geométricamente obvio, pero igual se tendría que demostrar. Y si el K fuera negativo, es simplemente cambiar el signo a todas las cosas. Digamos, reflejar el gráfico, lo que era positivo para ser negativo, viceversa, entonces todo bien con eso. Entonces la idea sería como imaginar el plano cartesiano hecho de un material elástico y que nosotros pudiéramos estirar o contraer el gráfico. Entonces la integral de una función multiplicada por una constante y por la constante multiplicada por el gráfico de la función. Para la cuarta propiedad, por lo menos en el caso de la suma, intuitivamente, o sea, de un punto de vista geométrico, es colocar f sobre g. Todavía si el plano tuviera ese tipo como de elasticidad vertical, sería intuitivamente colocar f sobre g. O g sobre f, no sé, como ustedes prefieren. Por lo menos para el caso de la suma. Y si se cumple para la suma, se cumple para la diferencia. Más importante que eso, nos dice que vamos a marcar estas dos propiedades. Bueno, aquí necesito un pedacito más. Eso. Lo podríamos llamar, y voy a escribir aquí a la izquierda, como la linealidad de la integral. En el intervalo desde A hasta B. La integral de una suma de funciones igual a la suma de las integrales. Lo mismo con la diferencia, la integral de una función multiplicada por una constante igual a la constante por la integral. Y viendo por las propiedades 1 y 2, uno se pregunta si esto sigue siendo válido incluso para A menor que B o para A igual a B, y la respuesta es que sí. Incluso si uno coloca variables en los extremos de la integración, eso se cumple independiente de lo que ustedes escriban como extremo inferior y superior en la integral. Para la quinta propiedad, aquí dice sea C un punto en el intervalo de D hasta B. Entonces la integral de A a B la podemos separar en dos integrales usando el C como punto intermedio. Eso gráficamente también es razonable.
porque si la integral interpreta el área de una curva, lo que nosotros estamos haciendo es dividir el área en dos partes. Ahora, más adelante vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasaría si el c no estuviera en el intervalo a, coma b y la función f estuviera definida en todos los intervalos involucrados? O sea, si nosotros elegimos tres números reales, consideramos el intervalo más grande que determinan los tres, o sea, voy desde el mínimo hasta el máximo, y la función está definida en todo ese intervalo. Entonces yo puedo ir desde A hasta B, pasando entre medio por el C, independiente de si el C estuviera entre A y B o no. Eso es lo que quiero decir. Así que en esa figura podríamos cambiar el orden del A, del B y del C, asumiendo que la función está definida en todas las partes donde es necesario, y sigue siendo válido. Y de hecho, en otro contexto, nosotros nos va a convenir usar esta propiedad combinada con la 1, si les parece adecuado. Bueno, en el paréntesis siempre va lo mismo, es que no estoy muy interesado por ahora en lo que va dentro de ahí. Esto nos dice básicamente que yo puedo fijar un punto y considerar integrales como diferencias de este estilo, colocando el extremo de arriba menos el extremo de abajo. O sea, el extremo de arriba en una integral menos la segunda integral que va con el extremo de abajo. Ese tipo de cosas también las vamos a hacer en su momento. Y para cerrar esta lista de propiedades vamos a considerar las 7 antes de las 6. Básicamente nos dice que si una función asume valores menores que otra, punto por punto, entonces la integral de la función menor es menor o igual que la integral de la función mayor, lo cual igual es razonable al momento de ver el área abajo de la curva. Así que el gráfico asociado a esto es, bueno, insisto, razonable. Y con esto podemos demostrar varias cosas. Por ejemplo, si en lugar de la g colocamos la función nula, si la función entonces f toma valores mayores o iguales que 0 en un intervalo, la integral de la f es mayor o igual que 0, en el intervalo desde a hasta b. De igual manera, si los valores de la f están acotados entre dos números, entonces la integral de la constante a, que viene a ser a por el largo del intervalo, es menor o igual que la integral de la f, y es menor o igual que la integral de la constante b, que es b por el largo del intervalo. Esto en realidad es la propiedad 6, solamente que en vez de a y b aparece mínimo de f y máximo de f. Ustedes podrían colocar cualquier número a y b que cumpla con esas condiciones, y si la función alcanza sus valores extremos, pueden colocar el mínimo y el máximo. Si la función no alcanza su extremo, pero sigue siendo acotada, entonces pueden colocar números que cumplan con esta desigualdad y se traspasa las integrales. Hay una aplicación más de estas desigualdades, de la propiedad 7, que a veces se usa y que tiene relación con el valor absoluto. Se los voy a indicar ahora. Ustedes saben que punto por punto un número real está entre el valor absoluto y el valor absoluto con signo cambiado, así que esta desigualdad que estoy escribiendo ahora siempre se cumple. Para todo x, en el intervalo de a, b. Si nosotros usamos la propiedad 7 para integrar, me queda menos la integral de a a b del valor absoluto
es menor o igual que la integral desde a hasta b de la función, y eso es menor o igual que la integral desde a hasta b del valor absoluto de la función. Si ustedes observan, el número de la izquierda es cambiado de signo comparado con el número de la derecha, así que nosotros podemos decir que el valor absoluto de una integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Eso a veces se usa, entonces lo voy a dejar marcado en caso que lo llegáramos a necesitar. Y a diferencia de algunas propiedades que mencionamos antes, aquí sí es importante recalcar que tiene que ser A menor que B en todas estas propiedades. Bien. Aquí en general no me estoy deteniendo mucho con los gráficos de las funciones porque en la siguiente página de la presentación están explicados. Entonces el tema de multiplicar por una constante, como les decía, estirar verticalmente el gráfico de la función. El tema de la suma es colocar una función sobre la otra, aquí toman un f como que fuera constante para que el gráfico sea más simple de entender. Está la propiedad de separar en dos partes una integral. Está lo que aquí llaman como dominación, que es básicamente que la integral respeta las desigualdades. Y en el ítem E o el quinto gráfico es como la aplicación de lo que aquí llaman dominación, que es la desigualdad que les gusta llamar como mínimo o máximo. Si quieren preguntar algo, usted me dice. Parece que no. Bueno, ya mencionamos las propiedades 1 y 2. Aquí dice que son directas de la definición de la integral definida. En realidad, tenemos que usarlo como definición de esas integrales. Las propiedades de la 3 a la 7 requieren una demostración. Si nosotros hubiéramos definido las integrales usando sumas superiores e inferiores, tendríamos que saber trabajar con conceptos de mínimo y de máximo de la f, o más generalmente supremo e ínfimo. No sé si lo revisan en el curso, insisto, el de cálculo 1, que es como una forma un poco más apropiada de hablar de cotas superiores e inferiores. Pero las cosas serían como más, las demostraciones serían un tanto más difíciles, así que vamos a confiar en esto de las sumas de Riemann. Vamos a ver cómo sería la demostración de la propiedad 6, la desigualdad con el mínimo y el máximo. Entonces eligen cualquier partición y cualquier punto C sub k en estos intervalos de la partición. Entonces lo interesante es concentrarse en la suma de Riemann, que lo tenemos comenzando la segunda línea. En la suma de Riemann voy a observar el f de C sub k. El f de C sub k, si me voy para buscar algo menor, lo más chico que puede ser el f de C sub k es el mínimo de la f. Entonces eso justifica la desigualdad que la sumatoria del mínimo del f por delta xk es menor o igual que la sumatoria f de C sub k delta xk. Y en esta sumatoria podemos sacar mínimo de f como factor constante y la suma de los intervalos es b menos a. Y eso muestra la primera desigualdad. La segunda es análoga. Ahora tenemos que buscar algo que sea mayor que f de C sub k, o mayor o igual en realidad, que viene a ser el máximo de la f. De igual manera llegamos a la otra desigualdad. Por lo tanto, pasando al límite, porque ya sabemos que en realidad que todas las sumas de Riemann
están entre el mínimo de f por el largo del intervalo y el máximo de f por el largo del intervalo. Entonces, al hacer el proceso de límite, la integral también tiene que estar entre esos dos valores. Vamos a cerrar con algunos ejercicios, con estos dos ejercicios que están propuestos aquí. Voy a detener la grabación y les voy a dejar unos 5 minutos para que piensen algo al respecto. Vamos a detener la grabación. Bien, para cerrar la clase vamos a responder, o al menos dar una idea rápida de cómo resolver los ejercicios 1 y 2. La idea aquí es expresar el límite como una integral definida, donde P es una partición del intervalo desde 0 hasta 4. Así que lo que nosotros tenemos ya es el dominio de la integración. La integral, o sea, esto va a ser una integral desde 0 hasta pi cuartos de alguna función, y esa función es la que tenemos que reconocer. Entonces, al aplicar el límite, en el resultado ya no va a aparecer esto. La sumatoria pasa a ser una integral. Hemos mencionado que el intervalo es desde 0 hasta pi cuartos. El delta de xk pasa a ser el de x. Y dejándolo por fuera, el delta de xk, nosotros tomamos el resto de las cosas, que en este caso es tangente de c sub k, y cambiamos el c sub k por x. Así que la integral de la función tangente de x con respecto a la variable x en el intervalo de 0 hasta pi cuarto. Simplemente eso es. Igualmente es conveniente revisar más ejemplos o más ejercicios propuestos de este estilo para saber cómo se hace una transformación de aquí a la integral. En cuanto al segundo, vamos a suponer que la función h es integrable y que se cumplen estas relaciones, determine la integral desde 1 hasta 3. Entonces tenemos tres números, que son el menos 1, el 1 y el 3. Y usando la propiedad que me permite descomponer una integral en dos, usando un punto intermedio, yo sé que la integral desde menos 1 hasta 3 de la función h es igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de la h, más la integral de 1 a 3 de la h. Y en esto hay dos que conocemos, y la tercera es la que tenemos que encontrar. Así que de menos 1 hasta 1 vale a, desde menos... hemos escrito mal. Desde menos 1 hasta 1 vale a, esta. Desde menos 1 hasta 3 vale b. Y la tercera es justamente la que debemos encontrar. Así, usando la propiedad... En la lista creo que era la quinta propiedad. Sí, la que viene después de la linealidad. La integral de 1 a 3 de la h es igual a b menos a. Y si nosotros ahora integramos de 3 hasta 1, es lo mismo que el anterior, pero cambiado de signo. Y sin embargo, aquí tengo un signo que lo puedo utilizar para cambiar el sentido de la integración, y por lo tanto estas dos integrales son iguales. Y por lo tanto, menos la integral de 3 a 1 de la h también es b menos a. Bien. Vamos a dejar la clase hasta este punto. Espero que este material sea de utilidad cuando lo dejemos disponible durante el día. Nos encontramos en una próxima clase.